Hola, buenas tardes. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión me les presento, soy Beatriz del Carmen Rojas Hernández. Mi matrícula es 22003385 y voy a realizar lo que es el reto número 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales del módulo de sociedades de contratos mercantiles en la licenciatura de Derecho con el asesor Alfredo Chávez Aguado. En esta ocasión nos presentan lo que es un caso para ir determinando ciertas interrogantes. A continuación les leo el caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 maquinarias de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante un intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del año 2020. Se estableció como un tiempo máximo de entrega de la mercancía de 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía al personal del hospital, la revisan, la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 maquinarias de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Bien. Con base al caso expuesto anteriormente, vamos a fundamentar algunas interrogantes que nos ponen. La primera es, ¿qué tipo de contrato mercantil celebran las partes? En este caso, se celebra un contrato de compraventa internacional, ya que su característica en primer ámbito nos da de referencia sus domicilios, dado que el hospital se encuentra en España y el laboratorio en Nueva Zelanda. Según las características, refiriéndonos de que están en diferentes estados, este va estipulado de que cuando hacemos un contrato de compraventa nos referimos de bienes muebles, quedando excluidos los bienes inmuebles para su efectuación. Para más especificación, me basé en la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales, referido en el capítulo 1 del artículo 1, que los contratos internacionales, de igual forma, en el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías. Segunda interrogante, disculpen. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Para mí sí se puede considerar de carácter internacional, refiriéndonos a lo anterior en la interrogante, porque las partes no tienen la misma dirección de residencia, por lo tanto están establecidas en diferentes estados, lo cual, mencionado en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre los Derechos aplicables a los contratos internacionales, es de que si los domicilios de estos son diferentes o fuera del país, este se tomará como internacional. Interrogante 3.
¿Qué tipo de contrato internacional celebró por medios electrónicos identificaste? Es un contrato por medio electrónico, por correo electrónico, basándonos en un contrato electrónico nacional e internacional, dado que como fue vía correo electrónico, se estipula según el artículo 2 de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional, que bien solo serán aplicados a los contratos de compraventa de mercaderías entre las partes que están establecidas en diferentes estados. Interrogante 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Yo determiné que las obligaciones que corresponden a cada parte del contrato se rigen mediante el Convenio de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías. A partir del capítulo 2 del artículo 30 al artículo 52 se estipulan las obligaciones del vendedor, que nos hace en referencia al artículo 30 de este convenio, que el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Entre lo más destacado que sea de alguna mercancía entregada, tendrá que ser en orden, tiempo y forma determinada según lo estipulado en el contrato que hayan realizado, sin ningún daño ni perjuicio de la mercancía. Y bien, y en el capítulo 3 nos hace referencia ahora conforme al comprador, que va a corresponder del artículo 53 al artículo 65 de este convenio, que nos hace referencia que el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. En este caso que nos presentan del hospital, estas obligaciones por parte del vendedor no están siendo llevadas a cabo, dado de que no entregó la mercancía completa y aparte entregó mercancía dañada. Interrogante 5. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe de aplicarse? Según entre mi investigación, la legislación que debería de llevar a cabo este caso o este contrato debería ser la Convención de Viena, porque sobre su estipulación o su establecimiento en 1980 quedó redirigida a los contratos de compraventa en el ámbito internacional, aunque en mi investigación mayormente me basé en lo que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es el que nos da los artículos y nos avala lo que estipula la ley actualmente para los contratos internacionales de la compraventa. Interrogante 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Yo puse muchas interrogantes, bueno, no muchas, pero creo que mediante la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías, el hospital podría rechazar el contrato avalándose sobre el artículo 73, que nos refiere a un
yo lo veo como un incumplimiento por parte del laboratorio en su venta. El artículo 73 nos refiere: en los contratos que estipulen entregas sucesivas de mercaderías, si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las entregas constituye un incumplimiento esencial del contrato en relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto el contrato en lo que respecte a esa entrega. De igual forma, vamos a tener fundados algunos motivos para inferir que se produciera un incumplimiento esencial del contrato en relación con futuras entregas. Esa otra parte podrá declarar el contrato para el futuro siempre que lo haga dentro de un plazo razonable. El comprador que declare resuelto el contrato respecto a cualquier entrega podrá al mismo tiempo declararlo resuelto respecto de entregas ya efectuadas o de futuras entregas. Si por razón de su independencia tales entregas no pudieron destinarse al uso previsto por las partes en el momento de la celebración del contrato. Si el hospital aún no liquida la compra, puede tener esta contraparte, se podría decir. Pero si ya finalizaron la compra y pagaron la totalidad de la compra-venta, el hospital podría pedir la indemnización de los daños y perjuicios basándose en el artículo 74 al 77 de esta convención. El artículo 74 nos hace referencia de la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes. Comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte haya incurrido en incumplimiento, hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento como consecuencia posible del incumplimiento del contrato. Vamos con la interrogante 7. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Según el artículo 29 del Convenio de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, nos refiere en el numeral 1 que el contrato podrá modificarse o extinguirse por menor acuerdo entre las partes. Tendrá que ser un mutuo acuerdo. Y en el numeral 2 nos dice que un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito, no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida en la que otra parte se haya basado en tales actos. Si no procede lo anterior, el hospital se podrá basar en los artículos anteriormente mencionados del artículo 74 al 77 para pedir su indemnización, según basándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. En conclusión, nos piden cláusulas que podrían aplicar en este contrato celebrado entre el hospital y el laboratorio para prevenir futuros conflictos. A mi criterio, los más importantes o los más principales serían la descripción de los productos,
que nos refiere que es una de las cláusulas centrales de un contrato de compraventa internacional como regla general. El comprador preferirá descripciones más precisas y detalladas de los productos que el vendedor le describa. Si las mercancías no están descritas con suficiente precisión, el comprador puede no tener ningún recurso si el vendedor entrega mercancías que cumplen técnicamente lo descrito en el contrato, pero no sean satisfactorios para fines comerciales del comprador. Como segunda cláusula, suscribo precio del contrato. Las partes deberán indicar claramente la moneda del contrato y el importe del precio total del contrato, tanto en letras como en números. Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre un precio concreto, deberá haber de una cláusula que explique el monto determinado del precio del artículo o la mercancía. Las condiciones de entrega. Será recomendable utilizar los Incoterms 2010 publicados por la Cámara de Comercio Internacional como una condición de entrega o de envío. Estas reglas tienen diferentes aspectos entre el vendedor y el comprador, como lo son el transporte internacional, el costo de administrativos, el lugar en que se transfiere el riesgo del transporte de los productos, la responsabilidad y los costes del despacho aduanero y aranceles, responsabilidad y coste de la cobertura del seguro del transporte para la mercancía. Cuarta cláusula. El plazo de entrega. En el caso que nos presentaron, su plazo de entrega se excedió al estipulado, como bien lo mencionamos. Fueron más de 3 meses para que fueran entregadas las mercancías estipuladas en el contrato entre el hospital y el laboratorio, y a pesar de eso tuvo una incidencia de que la mercancía no llegó completa y defectuosa. La cuarta cláusula es el plazo de entrega. En el contrato, las partes deben indicar una fecha concreta para la entrega de los productos o bien un periodo de tiempo. Cláusula 5. Condiciones del pago. El contrato debe permitir el uso de todos los medios de pago internacionales, incluyendo hasta los más mínimos: el pago por adelantado, el pago de contado, la remesa documentaria o el crédito documentario, que actualmente es conocido como la carta de crédito. Cláusula 6. Los exportadores deben ser muy cuidadosos en la gestión de la documentación. Esta es una de las cláusulas más importantes, dado que la documentación es fundamental. Y esto nos recae mucho en la forma del pago del crédito y es fundamental para la carta de crédito. Las partes deberán incluir una cláusula con una lista de los documentos que comúnmente requiere el vendedor al realizar el contrato de la venta internacional. La cláusula 7 y la última que describí es la inspección de los productos por el comprador, que todas las partes deben indicar si están de acuerdo con la inspección antes del envío, que también es conocida como la inspección preembarque. Que las partes podrán indicar el lugar de inspección, así como los detalles como la empresa que va a realizar la inspección y quién estará encargado de esta. En la cláusula de inspección deben exigirse al vendedor que notifique al comprador la disponibilidad de la mercancía para la inspección y
ahí es donde sabremos si la mercancía va completa o no, si tiene defectos o no, que es lo que incurrió en el caso antes presentado. Esperando que este video les sea de ayuda, quisiera pensar y creer que pudieron entenderme en la relación de la aplicación en la práctica de los contratos mercantiles en este caso planteado y sus interrogantes. Que tengan excelente tarde, chicos. Asesor, hasta luego.